Bueno, ahí estamos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces, no voy a poner. Ahí va. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de potenciales termodinámicos, ¿ok? Y antes de hablar de potenciales termodinámicos, déjenme hablar de algo que no está claro en el Fermi y en algunos otros libros tampoco, es lo que se llama las relaciones fundamentales de la termodinámica, ¿ok? Las relaciones fundamentales, ahora vamos a ver bien qué significan, es, por ejemplo, conocer la energía en función de la entropía y el volumen, o sea, dos variables extensivas. Lo mismo que o conocer la entropía en función de la energía, que también es extensiva, y el volumen. Esas se llaman relaciones fundamentales, ¿ok? Y fíjense ahí lo que les escribí, que dice, si bien ambas tienen una información termodinámica sobre el sistema, tienen toda la información termodinámica sobre el sistema, muchas veces su uso para cálculos prácticos es limitado. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver qué quiere decir que tienen toda la información termodinámica del sistema. Bueno, y ahí dice, por ejemplo, muchos experimentos se hacen a temperatura constante, poniendo el sistema en contacto con una fuente de calor. Y entonces ahí sería conveniente tener una relación fundamental, que en este momento por ahora no sabemos qué es, en función de, por ejemplo, T y P, en vez de S y B. ¿Se puede hacer? ¿Y cómo se hace? Bueno, entonces, por ahora, digo, idea importante que quiero que se les grabe, es si yo tengo la entropía en función de la energía y el volumen, o tengo la energía en función de la entropía y el volumen, supuestamente, ahora vamos a ver qué significa, tengo toda la información termodinámica del sistema. ¿Ok? Ahora bien, lo que está diciendo ese párrafo ahí es que muchas veces hay experimentos en los cuales yo quisiera tener, por ejemplo, alguna cantidad termodinámica, pero no en términos de propiedades extensivas, sino de propiedades de cantidades intensivas. ¿Ok? Entonces la pregunta es si yo puedo tener una relación fundamental. Cuando yo digo relación fundamental, es una relación que tenga toda la información sobre termodinámica del sistema, pero en términos de propiedades intensivas. Y la respuesta es que sí, y esos son los potenciales termodinámicos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver eso, me parece importante que veamos qué es esto de qué es una relación fundamental. Y una cosa muy importante es qué relación hay entre una ecuación de estado, porque es algo que nosotros manejamos todo el tiempo, y la relación fundamental. Entonces, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, acá dice, este es el libro ese que les conté de, ¿cómo se dice? El Calen, no, el más nuevo, el del 2012, que está en la clase pasada. Creo, no me acuerdo el apellido. Sí, fíjense que dice, si podemos calcular la entropía como función de EB, n es el número de partículas, ¿ok? El número de partículas en todo lo que hacemos nosotros lo vamos a considerar constante, pero podría ser una cantidad, una extensiva que la podríamos tomar en cuenta, ¿está bien? Como si fuese el volumen. Por ahora pensemos que no está el número de partículas. Fíjense que dice, podemos calcular todas las propiedades térmicas del sistema, ¿no? Dice, de nuevo, sí podemos tener la entropía como función de la energía, el volumen y en el número de partículas, podemos calcular todas las propiedades térmicas del sistema. Por esta razón dice que la entropía como función del volumen y el número de partículas es lo que se llama una relación fundamental. Y bueno, fíjense lo siguiente. Entonces, vamos a discutir un poquitito esto de relación fundamental. Tengo la entropía, digo, yo tengo que tener la entropía como función de la energía y el volumen.
Si tengo eso, supuestamente tengo todo. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? Nosotros calculamos la entropía hace algunas clases, que es esto que está acá. Pregunta, esa entropía que nosotros calculamos, ¿es una relación fundamental? No, no lo es, porque fíjense que ahí la entropía está en función de la temperatura y del volumen, ¿ok? No es una relación fundamental. Pero yo podría agarrar, pero eso no quiere decir que esté mal, yo podría agarrar, yo ya sé algo más sobre la ecuación de estado, perdón, sobre el gas ideal, que lo podría meter ahí para tener la relación fundamental que estoy buscando. ¿Y qué es lo que podría meter ahí? ¿Alguien me puede decir qué puedo meter? ¿Cómo es la energía de un... Sí, tenés que, claro, la energía se relaciona con la temperatura, ¿no? Con Claro, el CB si se ve, reemplazás. se ve por T, ¿ok? Entonces, fíjate que vos, con lo que vos ya sabés, vos podrías hacer esto que está acá. Vos podés escribir que la entropía, o sea, simplemente cambio la temperatura por la energía dividido el CB, ¿ok? Y ahí no pasa nada. Ahora, si yo tengo esto que está acá, voy de nuevo. Si yo tengo esto que está acá, según lo que estoy diciendo hace un ratito, según esto que está acá, soy dueño del mundo, ¿ok? Soy dueño del mundo, conozco todo sobre la termodinámica del sistema. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que yo en las clases pasadas, a ver si lo puedo mostrar rápidamente, yo tengo que, déjenme ir a ver si soy capaz de... Profe, te puedo hacer una pregunta muy corta. Sí, bueno, en realidad, Sí, sí, de U y S de E es lo mismo. espérame que ¿Es voy a dan de en nuevo. ambos casos? ¿Cómo me decís? Repetime la pregunta que no te escuché. Cuando vos pusiste como la foto de... ay, ¿se escucha ahí o estoy Sí, ahí cortada? estoy. No, más o menos, pero te escuché. Hasta ahí escuché. Ah, genial, perdón. Cuando pusiste la foto del libro que decías como que la entropía depende de la energía y acá tenés que la entropía depende de U, que es la energía interna, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Sí. ¿O son dos cosas distintas? Ah, ¿Sí? Ah, sí, bueno. sí, porque sí, perdón. Sí, lo que pasa No, es que no pasa nada. una cosa que va a empezar a pasar, que ya se van a empezar a dar cuenta, yo hasta ahora pasaba a LaTeX todas las fórmulas usando la misma nomenclatura. Ahora ya cada vez me está dando más fiaca y estoy copiando. Efectivamente, donde dice E es U, lo que nosotros llamamos U es E en el libro este. Sí, exacto. Ah, perfecto, Bueno, gracias. entonces, No, sí, ¿no te conviene igual representarlo en función de variables intensivas, como dijiste antes? O sea, en T y P. no, bueno, justamente, no, porque el punto es este. El punto es este. Yo lo que quiero ver es qué quiere decir que vos tenés una relación fundamental. ¿Ok? Suponete que vos tenés esto. Nada más. Yo te digo, yo te doy un gas ideal, te doy un gas ideal. Y esta es la entropía en función de la energía y del volumen. ¿No? Entonces vos me estás diciendo, bueno, ahí me estás dando la entropía en función de variables extensivas, ¿ok? Que es lo que supuestamente es una relación fundamental, porque ahí deberías tener todo. Entonces yo te pregunté eso, ¿qué quiere decir que, digamos, es lo que quiero mostrarles? Vos me decís, bueno, pero ahí no aparecen las variables intensivas. Yo conozco qué le pasa a las variables intensivas y justamente, fíjate que vos tenés vos tenés lo siguiente. Vos tenés que la variación de la entropía respecto de la energía a volumen constante, eso es 1 sobre la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Y si haces la derivada de la entropía respecto del volumen a energía constante, ahí te aparece la otra variable intensiva que es la presión. ¿Ok? Ahora, si vos agarrás, ¿no?
si vos agarrás, yo te doy nada más que esta ecuación, te doy esto, y lo metés acá adentro, vas a obtener 2 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esas 2 ecuaciones que vos obtenés es lo que se llama, son las 2 ecuaciones de estado. ¿Ok? Uno está acostumbrado a que hay una ecuación de estado. Y en realidad, el número de ecuaciones de estado son los que salen de acá. Vos tenés 2 ecuaciones de estado. Si vos calculás, si vos calculás esas 2 ecuaciones de estado, ¿qué te parece que vas a obtener? Y la información de todo, pero con las variables intensivas. Sí, pero eso ya vos lo sabés. ¿Cuáles son las ecuaciones de estado? Si vos derivás esto respecto de B, ¿ok? Y lo igualás a P dividido T, acá vas a encontrar la ecuación de estado P por B es igual a NRT. Claro, la del gas ideal. Y si haces la otra, vas a encontrar la otra ecuación de estado, que nosotros no la llamamos ecuación de estado, que es que la energía es CB por T. Claro, las dos que habíamos deducido para el gas ideal. Exactamente. Entonces, y justamente fíjate que nosotros la dedujimos de manera completamente de otro lado. O de hecho, P por B es igual a NRT, yo lo saqué de un galerazo la primera clase. Dije, bueno, pero no dije, esto es como está para un gas ideal, es esto es lo que yo defino un gas ideal, después hablé de un gas de Van der Waals, pero yo no dije dónde salía. Ahora, si yo a vos te doy esta relación fundamental, vos ya tenés las ecuaciones de estado. Claro, las saco de ahí. Las sacás de ahí. Ahora, si yo te doy esto que está acá, vos no sacás las ecuaciones de estado. Esto, no sé si está, esto que está acá. La entropía, ¿ok? Eso es muy importante, lo que se llama una relación fundamental. ¿Está bien? Una relación fundamental es cuando es en términos de las variables que la convierten en relación fundamental. Yo puedo decir tener la entropía en función de, por ejemplo, acá en función de la temperatura y el volumen, pero en ese caso no es una relación fundamental. Efectivamente, como un potencial, que cuando lo derivo respecto de, bueno, de sus variables, obtengo lo que veo realmente. Exacto, exacto. Y ahí, y justo ahí de ahí me das, fíjate, ¿no? Por algo que ustedes me preguntaron. Entonces, digo, acá tenemos ya la relación entre ecuación de estado y relación fundamental. Y acá tenemos algo que en general uno se confunde, que hay una sola relación de ecuación de estado. No. ¿Ok? Ahora, espérenme que quiero cerrar esto porque me está lloviendo a lo loco y hay mucho ruido. No sé si escuchan. Bueno, lo que les quería decir ahora es lo siguiente. Ok, ¿no? Yo tengo 2 relaciones fundamentales, ¿ok? Que es la energía en función de la entropía y el volumen, y la entropía en función de la energía y el volumen. Pero, en general, digo, cuando yo hago experimentos, muchas veces es fácil controlar variables intensivas y no variables extensivas. De hecho, yo sé medir la temperatura, sé medir la presión, pero no sé medir la entropía. No tengo un aparatito que me mide la entropía. ¿Ok? Entonces, ahí obviamente que surge la pregunta, seguro que les surge decir, bueno, está buenísimo esto de relación fundamental. O sea, ya, si tengo una relación fundamental, la termodinámica es mía, ya la domino. Pero entonces la pregunta es, bueno, pero puedo tener una relación fundamental, pero que dependa de variables intensivas, no de variables extensivas. Y bueno, entonces, para responder esa pregunta, la respuesta es que sí. Y lo que tenemos que ver algo nuevo de matemática, que son las transformaciones de Legendre. ¿Ok? Y las transformaciones de Legendre, bueno, es muy simple. El problema que quiero resolver es muy simple.
Supónganse que yo tengo una función que depende de y en función de x, ¿ok? ¿Qué es lo que, digamos, yo tengo acá la entropía en función de la energía y el volumen? Pero yo no quiero que la entropía esté en función de variables extensivas. Quiero que esté en función de variables intensivas. Pero las variables intensivas, ¿qué son? Son las derivadas de las variables extensivas. Es decir, yo quiero ver una función, o sea, en vez de tener la y en función de x, quiero tener y en función de su derivada. ¿Ok? ¿Entienden cuál es la pregunta, digamos, cuál es la pregunta que quiero responder? O sea, nosotros decimos, tengo estas relaciones fundamentales acá, y bueno, en vez de que aparezca la entropía acá, quiero que aparezca la derivada de la entropía respecto de la energía. ¿Ok? ¿Y esa qué es? Y eso tiene que ver con la temperatura. ¿Ok? Entonces quiero sacarme de encima la entropía y quiero meter la temperatura. Lo vamos a hacer para una sola variable, no para dos. O sea, para multivariables, en ese caso tengo que mantener constante las otras, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, la pregunta está claro. Quiero una función de y en función de p, ¿no? P es la derivada de y respecto de x, o sea, ¿ok? Y bueno, eso parece un problema simple, ¿no? Si tengo una función, por ejemplo, creciente o decreciente, una función monótona. Porque uno diría, bueno, agarrá, despejá, si vos tenés P en función de X, podés poner X en función de P, despejando una en función de la otra, y lo metés acá adentro. ¿Ok? Y ahí tenés Y en función de P. Pero si tenés Y en función de P, de esta manera, con esa forma, tenés un problema. Que en general se llama el problema de la pérdida de información. Porque vos fíjate, yo agarro estas cuatro funciones crecientes, ¿no? Esas cuatro funciones, fíjense que lo que difieren son traslaciones de funciones, o sea, es agarrar la misma y, pero hacerle el x, cambiarlo por x menos x0, ¿ok? Entonces lo que hago es trasladarla. Todas estas funciones, si yo despejo y hago esto, pierdo la información de x0, porque la relación de y en función de p es la misma para todas estas funciones. Todas estas funciones tienen el mismo y en función de p. Es decir, perdí información sobre el x0. Y entonces no me sirve, ¿está bien? Esta manera, dada una función monótona, hacer esta manera, porque pierdo la información de este x0. Pero hay una manera de obtener de no perder esa información. Y bueno, uno en realidad, fíjense lo siguiente, yo puedo, dado una función, por ejemplo, esta función, puedo decirles y en función de x, pero también les doy la misma información dándoles la información sobre estas rectas tangentes. Pero para darle información sobre esas rectas tangentes, no doy solamente la pendiente, sino que también tengo que dar dónde cruza, por ejemplo, al eje Y. Es decir, si yo tengo la información del punto XY, que es este punto, la información podría dar la información de la pendiente y el punto este 0Q0. ¿Ok? Y ahí sí la información, no pierdo ninguna información. O sea, es la misma información que tengo XY que 0Q0. ¿Ok? Y la pendiente, obviamente. Entonces, fíjense que hago esto, ¿no? Yo les había dicho que P es la derivada de Y respecto de X. Pero de acuerdo a lo que les mostré en la función anterior, yo puedo escribir, de acuerdo a esto que está acá, puedo escribir I menos Q dividido X menos 0, eso es P, eso es, ¿no?
Porque puedo escribir la pendiente. Fíjense que tengo estos dos puntos. Con estos dos puntos, la pendiente es I menos QX menos 0. Y entonces, la pendiente la escribo así. ¿Ok? Y entonces puedo despejar Q de acá. Simplemente paso esto para acá y tengo que Q es I menos PX. Y fíjense que acá, si yo despejo X en función de P, acá sí en esta nueva función, que depende solo de P, y esta función, que yo esta la llamo la transformada de Legendre, de la función I, esta función sí no pierdo la información. ¿Ok? Entonces, la manera de calcular, digamos, dado un I de X, si yo le resto la derivada por X, eso es lo que se llama la transformada de Legendre. Y ahora, si hago, por ejemplo, digo, yo puedo despejar acá DI en función de DX, ¿no? Que simplemente sale de acá, que DI es igual a P de X. Ahora, ¿qué relación hay en DQ? Fíjese que DQ, derivo acá, me queda DI y hago todas las derivadas, si hacen todo eso van a encontrar que finalmente, igual ahora lo vamos a hacer con las funciones con los potenciales termodinámicos. Fíjense que si hago eso, DQ me queda menos X por DP. ¿Ok? Entonces fíjense que acá solamente depende de P el DQ. ¿Está bien? Que es lo que estaba buscando. Entonces, eso es la transformación de Legendre. Eso es no perder información sacando, porque lo que tiene que tener claro es cuál es el objetivo. El objetivo mío es agarrar una función y en vez de describirla en términos de X, la quiero describir en términos de la derivada. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, nada, ahora vamos a aplicar esta misma idea, esto mismo que acabo de hacer, pero lo vamos a hacer con la termodinámica. ¿Está bien? Con los potenciales termodinámicos. O sea, ahora vamos a agarrar las relaciones fundamentales que nosotros tenemos, que por ejemplo la energía. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, sí, de eso de los diferenciales en la anterior. El DQ, ¿por qué cuando diferencias la parte de I te da 0? Y porque, fíjate que, porque vos metés, haces DQ, te queda DI, ¿no? Empecé ahí, sacar el cursor. Sí. Te queda DI, por un lado, menos DP por X, menos P por DX, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Acá, ok. acá aplicás o sea, el producto. Pero fíjate que vos tenés que DI de este es P por DX, Perfecto. de acá arriba. Sí, Entonces, sí, gracias. y de ahí se te va. Y se te va la otra. O sea, te quedan. ¿Se entendió? Sí, Ese sí, es el sí, se problema de no entendió. tener un pizarrón, ¿no? Bueno. Entonces, quiero hacer, digamos, supónganse, tengo la energía en función de la entropía y el volumen, ¿no? Y yo sé que la derivada de la energía respecto de la entropía a volumen constante, esa es la temperatura. Entonces yo lo que quiero es justamente una función termodinámica, una relación fundamental, pero donde aparezca no la entropía, sino la temperatura, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, voy a definir un potencial termodinámico que se llama energía libre de Helmholtz. ¿Está bien? Acuérdense, es igual que siempre. O sea, es lo que hicimos acá. ¿Cómo se define? Menos P, que es la derivada, por X. Bueno, lo mismo hago acá. Hago menos la derivada por la variable. ¿Ok? Entonces, ¿entienden lo que hice? Entonces, voy a definir una nueva función termodinámica que
que depende, que es la energía, menos T por S. Entonces lo que cambié es la entropía. Ahora, la energía dependía de la entropía y del volumen. Esta va a depender de la temperatura y del volumen. Hagamos lo mismo. Yo sé que diferenciemos la función esta, la energía libre de Helmholtz, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Esto me queda, la diferencial de esto va a ser la diferencial de la energía menos la diferencial de la temperatura por S menos T por ds, ¿ok? Y entonces hago eso, en la diferencial de la energía es esto que está acá, que es lo que venimos, de lo que ya hicimos. Entonces fíjense cómo me va a quedar el diferencial de la función de Helmholtz. Me queda menos S por dt menos P de B. O sea, fíjense que cambié el término T por ds, ahora aparece S por dt. ¿Ok? Entonces, esta F, ¿de qué es función? De la temperatura y del volumen. ¿Ok? Perdón, ¿podrías repetir una vez más? ¿Desde dónde? Desde la ecuación FTB. O sea, yo tengo la... A ver, déjame empezar acá. Yo estoy acá, ¿ok? Yo quiero generarme un potencial termodinámico, pero que no dependa de la entropía y del volumen. Quiero que dependa de la derivada de la entropía respecto de la energía. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la derivada de la entropía respecto a la energía? Esa es la temperatura. Entonces quiero meter acá la temperatura y sacar la entropía. Bueno, para hacer eso, es que lo que quiero que entiendas es que yo digo, yo tengo una función I de X, pero en vez de que yo acá la estoy describiendo en términos la Y en función de X. Ahora, suponete que yo quiero describir Y, pero no en función de X, la quiero describir en términos de su derivada. Que tranquilamente lo puedo hacer, es lo que te mostré matemáticamente. Bueno, acá es lo mismo. Acá es un poquito, no es más complicado, pasa que son dos variables, pero es lo mismo. Entonces, quiero cambiar esta variable, la quiero meter su derivada, y su derivada es la temperatura. Y bueno, para eso hago esta función, esta energía, le sumo o le resto la variable por la derivada, como la transformación de Legendre, y eso es lo que me produce ese nuevo potencial termodinámico, que es lo que hago acá. Tengo la energía, y mi nuevo potencial le resto T por S. ¿Ok? O sea, hago una transformación de Legendre para que me entre la temperatura. Y bueno, agarrá y calculá, no sé, calculá un diferencial de F. Para calcular un diferencial de F, ¿qué tenés que hacer? Tenés que calcular el diferencial de U y el diferencial de esto, pero que es simple, porque el diferencial de esto es dt por S más T por ds. Esto es fácil. Y el de du es esto que está acá. Si metés todo eso junto, obtenés el diferencial de F, que te queda de esa forma. Y fíjate, ¿cuáles son las variables? T y B. ¿Ok? Joya. Bueno. Y de acá, entonces fíjate que de acá sacamos dos cosas, ¿no? Porque fíjate que teniendo este diferencial de esta variación infinitesimal de la energía libre de Helmholtz, podemos calcular, por ejemplo, cuánto vale la derivada de F respecto de T a volumen constante, que eso va a ser la entropía, ¿no? O sea, digamos, la derivada de F respecto de T con el volumen constante, y bueno, eso es la entropía, es esto que está acá. Y lo mismo podemos calcular la presión. La presión es la derivada de F respecto de B a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas dos cosas que están acá? ¿Qué me dan? Y es lo mismo que vimos antes. Si yo te doy a vos la función de Helmholtz, ¿en términos de qué te la tengo que dar para que la termodinámica sea tuya? Y te la tengo que dar en términos, para que sea una relación fundamental, te la tengo que dar en términos de T y B. Si te doy la función de Helmholtz en términos de T y de B, vos usás estas dos ecuaciones, que ¿qué son? Son las ecuaciones de estado.
es lo que hicimos antes. O sea, ¿entienden lo que digo? Si vos tenés F en términos de T y de B, el mundo termodinámico es tuyo. Y acá, con estas dos ecuaciones, obtenés las dos ecuaciones de estado. ¿Ok? Entonces, tener la entropía en términos de la energía y del volumen, tenés toda la termodinámica, pero es lo mismo tener la función de Helmholtz en términos de la temperatura y el volumen. Es lo mismo. ¿Ok? El mundo es tuyo. Bueno. Bueno, esta es parecida a esta ecuación, pero no es igual. Acá hay que tener cuidado. Nosotros en la ecuación de la de la energía, teníamos que la presión era menos la derivada de la energía respecto al volumen. Pero uno es a temperatura constante, pero es la F, y acá es la energía. Ojo, hay que tener cuidado que son parecidas, pero no es lo mismo. Bueno, y acá les copié, este es un resumen de la energía libre de Helmholtz, del libro este, que ahora no me acuerdo del nombre, de cuáles son, digamos, de nuevo, la relación fundamental para la energía es tener la energía en términos de la entropía al volumen, olvidémonos de N. Bueno, la función F es en términos de T y de B. Un diferencial de la energía, lo que ya hicimos 500 veces, es T por ds menos P por dB. Olvidémonos de la... O sea, supongamos, nosotros estamos suponiendo que o sea, no varía el número de partículas, ¿ok? No tomamos en cuenta... Este vendría a ser otro término, pero que no lo tomamos en cuenta en la energía directamente. ¿Ok? Y bueno, y este es el diferencial de la energía libre de Helmholtz. Y bueno, y ahí tienen esta es la definición de la F, esta es la de U, y bueno, etc. Es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Bueno, pero este procedimiento, puedo, por ejemplo, fíjense que yo tenía esto, tenía acá, y me saqué de encima, cambié la S por T, ¿ok? Pero ¿qué más puedo hacer, por ejemplo? ¿Qué podría hacer? Podría agarrar y dejar la S y sacarme el volumen. Pero si me saco el volumen, ¿qué me va a aparecer? Y bueno, me va a aparecer lo que está relacionado con la derivada de la energía respecto del volumen. Y a entropía constante. ¿Y eso qué es? Es la presión. Entonces, esa es... Déjenme. La siguiente. Espérenme un minuto, que vuelvo. Ah, no, antes que eso, déjenme hacerles un poquito, esto es importante, porque después definir los otros potenciales termodinámicos es hacer transformaciones de Legendre de la misma manera. Pero miren esto, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema y tenemos una fuente a temperatura T, ¿no? Y vamos a considerar una transformación de mi sistema que va de A a B y solo recibe calor de una fuente que digamos que está en contacto, de un entorno. ¿Ok? Y supongo que el sistema está todo a la misma temperatura. También estoy haciendo una transformación, en muchos casos experimentales pasa eso, que tengo mi sistema termalizado con mi entorno, están todos a temperatura T. Entonces nosotros vimos algo, ¿no? La segunda ley, vimos esto. Si yo voy de B a A, bueno, la variación de entropía tiene que ser mayor o igual que la integral de dQ sobre T. ¿Ok? Esto es segunda ley, lo que vimos. Ahora, fíjense que yo estoy diciendo, bueno, pero la temperatura es la misma de la fuente y del sistema. Entonces, esta temperatura la puedo sacar afuera de la integral, porque no varía. ¿Está? Entonces, si yo la saco afuera, hago eso que hice ahí, que simplemente
sacar la temperatura fuera de acá, ¿no? Y pasarla multiplicando para el otro lado. ¿Está? Entonces lo que veo que el calor es eso que está ahí, es menor o igual que la temperatura por la variación de entropía. Pero ahora puedo meter la primera ley, ¿no? Yo sé que por la primera ley, el trabajo que hago es menos la variación de energía más el calor, ¿ok? Esta es la primera ley, esencialmente escrita de manera distinta, pero es la primera ley. Entonces puedo despejar de acá el calor y meterlo acá, ¿no? Despejo de acá el calor y lo meto acá. Y entonces lo que voy a obtener es eso que está ahí. Voy a obtener que, a ver si se entiende, meto el calor acá, ¿ok? Y paso para el otro lado la variación de energía. Y llego a esta desigualdad que les estoy marcando acá. Después ustedes hagan la cuenta, pero van a ver. Fíjense que llegó que el trabajo es menor o igual que UA menos V más T por SB menos SA. ¿Ok? Ahora, si de acuerdo a la definición que hicimos de energía libre de Helmholtz, simplemente esto es la F en A menos la F en B. Y entonces esto es menos la variación de F. Entonces, fíjense que de acá, de esta desigualdad, digamos, esto con esto, llego a que la variación de F es mayor o igual que menos el trabajo. Entonces, fíjense que si el trabajo, si yo llamo, fíjate acá hablo de trabajo que se puede obtener, o sea, el trabajo que puedo sacar de mi sistema, ¿ok? Digamos, si W es el trabajo que hace mi sistema, si le meto un signo menos, es el trabajo que puedo obtener de mi sistema, ¿ok? Y fíjense que entonces lo que estoy mostrando en esta desigualdad, que esto no es otra cosa que la segunda ley, pero aplicada a la función, a la energía libre de Helmholtz, es que la energía libre de Helmholtz lo que hace es un límite superior a la cantidad de trabajo que se puede obtener en una transformación. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Está? Si la transformación es reversible, esto es igual. Entonces lo que estoy diciendo es que el trabajo que obtengo es igual a la variación de energía libre de Helmholtz. ¿Ok? O sea, esta ecuación, esto es la segunda ley, pero para F, no para S. Bueno, si el sistema está dinámicamente aislado, quiere decir que no hay trabajo, el sistema no hace trabajo, entonces la segunda ley me dice que la energía libre de Helmholtz, ¿qué le pasa? Disminuye, ¿ok? Lo que antes le pasaba a la entropía que aumentaba, acá disminuye. Y lo último que quería mostrarles es que, bueno, puedo calcular la energía libre de Helmholtz para un gas ideal, ¿no? Porque, qué sé yo, acá tengo la entropía, ¿ok? Y dada la entropía, acuérdense que, bueno, ¿cómo defino la energía libre de Helmholtz? Es la energía menos T por S. Y bueno, la energía de un gas ideal es CB por T. Menos T, y esto que está acá, ay, perdón. Esto que está acá no es otra cosa que la entropía. Y ahí tienen la energía libre de un gas ideal. ¿Está? Bueno, entonces ahora supónganse que quiero, de nuevo, vuelvo al principio, y ahora quiero sacarme de encima el volumen y quiero que aparezca la presión. Y bueno, yo sé que la presión, que es la variable intensiva, de nuevo, quiero generar una nueva función donde en vez de ser función del volumen, que sea función de la derivada del volumen. Y esa es la presión, ¿ok? Entonces ahí voy a definir un nuevo potencial termodinámico llamado entalpía, ¿ok? Y ese potencial termodinámico, fíjense que acá no es menos P por PB, sino es más, porque el término
P de B aparece con un signo menos, ¿ok? Por eso acá aparece con un signo más. De nuevo, si usando la variación infinitesimal de la energía, calculo la variación infinitesimal de la entalpía, que ¿qué va a ser? Es T de S, la primera parte no cambió, pero ahora aparece B de P, ¿ok? Entonces ahora mis variables, las variables de la entalpía, va a ser S y P, ¿ok? Y, bueno, ahí tengo que el volumen, la derivada de la entalpía respecto de la presión a entropía constante es el volumen. Y esas van a ser y después tengo la otra, la derivada de T a, la derivada de H a de S es T a presión constante. Y esas son las dos ecuaciones de estado. ¿Está? Y muchas veces la entalpía, fíjense que si yo tengo una transformación, que es a presión constante, que en general las transformaciones en química, ¿no? las reacciones químicas se hacen a presión constante, y en ese caso este término es cero, entonces fíjense que si es una transformación reversible, esto es el calor. Entonces muchas veces la entalpía es lo que se llama contenido calórico, ¿ok? Porque está relacionado con el calor. Obviamente que tiene que ser una transformación infinitesimal para que eso sea reversible. Bueno, y esto de nuevo, estas son todas las relaciones para la entalpía, es lo mismo que antes, ¿ok? Digo, yo parto de la energía y llego a la entalpía como una transformación de Legendre para cambiar el volumen por la presión, ¿ok? Y ahora voy a hacer lo que dije al principio. Yo tengo por ejemplo mi energía en términos de mis dos variables extensivas, que son la entropía y el volumen, y ahora en realidad lo que a mí me gustaría es que dependan de mis dos variables intensivas, es decir, de la presión y la temperatura. Entonces ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Y obviamente voy a tener que hacer dos transformaciones de Legendre, o puedo partir, por ejemplo, de la entalpía o de la energía libre de Helmholtz y hacer una transformación de Legendre, o hacer dos juntas. Es decir, ahora voy a definir la energía libre de Gibbs, que es una transformación de Legendre de la energía con respecto a la presión y a la temperatura. ¿Okay? Entonces se puede calcular de tres formas. Es encontrando una transformación de Legendre de la energía libre de Helmholtz con respecto a la presión, o una transformación de Legendre de la entalpía respecto a la temperatura, o partir de la energía y hacer dos transformaciones de Legendre. Y eso es lo que está resumido acá. La función de Gibbs ahora depende de T y de P. Y que, bueno, de esta manera. ¿Ok? Que es como, pruébenlo a hacer, es muy simple. O sea, partan de la energía libre de Helmholtz y hagan una sola transformación de Legendre, o partan de la entalpía y hagan una transformación de Legendre, o hagan dos respecto a la energía y van a llegar a esta función de Gibbs, ¿ok? Que está acá. La función de Gibbs, acá le estoy mostrando el cursor, es la energía menos T por S más P por B. Esta es la función de Gibbs, ¿ok? Donde hicimos dos transformaciones de Legendre. Pueden hacer primero una y después la otra, o hacer las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Y de acá pueden sacar las dos funciones de estado, que son estas dos que están acá. Las dos derivadas. Bueno, creo que, déjenme ver si me quedó algo. Creo que eso es todo por hoy. Déjenme un minuto que paro y vemos si tienen alguna pregunta para que no se grabe de más. Espérenme.